dar durante el embarazo. El plan global de la materia de obstetricia 2 está compuesto por 3 unidades. Cada una de estas unidades tiene sus subunidades. Hoy vamos a ver, por ejemplo, lo que son las hemorragias en el embarazo, que estas pueden ser en la primera mitad del embarazo o en la segunda mitad del embarazo. ¿Cuál es la bibliografía que vamos a utilizar? Es el libro de Schwartz. Ese es el libro para pregrado, es el libro básico para lo que es obstetricia, que ustedes ya lo tienen, que también se los voy a subir en digital a la plataforma, en caso que no lo tuvieran. También lo tenemos en el libro de Williams, el de Branca, el de Riva. Williams, chicos, es lo mismo que Schwartz, solo que lo enreda un poco más. No sé si me hago entender. O sea, Schwartz es directo. Williams le da una vueltita más y los enreda un poco. Entonces, el básico es el libro de Schwartz. Mi avance es en diapositivas. Pasa. Buenos días, pasa. Mi avance se basa en diapositivas que yo las preparo del libro de Schwartz y de un libro de emergencia que yo manejo. Es un libro que no están obligados a tenerlo porque es en sí de la especialidad, pero que ahí viene más completo en cuestión de esquema de tratamientos, en cuestión de lo que es el manejo. Entonces yo se los pongo en las diapositivas. También les pongo el manejo que se hace en el hospital, con dosis, qué medicaciones usamos de acuerdo al SUS, que es el que van a ir ustedes a la práctica en un hospital público. La evaluación del avance viene a ser los 2 primeros parciales, cada uno con 25 puntos, el examen final, que son 35, el trabajo de investigación, que son 10, y la asistencia, que son 5 puntos. El trabajo de investigación, al yo estar estancada, vamos a decir, porque tengo que esperar que se cierren las inscripciones y saber el total de mis alumnos inscritos, no es en sí un trabajo de investigación, es una monografía lo que vamos a hacer. Bueno, los grupos para el trabajo práctico son por afinidad. Ustedes son los que se conocen, ustedes saben quiénes trabajan, con quiénes pueden trabajar bien, eso se lo dejo a ustedes. Cuando ya se cierren las inscripciones, yo sepa el total de mis alumnos, bueno, les diré, chicos, hay que hacer grupos de 8, de 9, de lo que convenga. Si ustedes asisten a todas sus clases teóricas, bueno, tienen sus 5 puntos de entrada. Las prácticas son los días martes y los días viernes en la noche. Martes de día, viernes de noche, de acuerdo al grupo que ustedes se han inscrito. Las prácticas son en el Hospital Municipal Pampa de la Isla, que es el que está en el 8º anillo de la avenida Montecristo. Para su práctica necesito que vayan con su pijama blanco, que vayan con su credencial de la universidad y con un mandil. Que lleven sí su barbijo para el consultorio, porque siempre nos lo pide la parte de epidemiología, y que aparte se lleven un pijama limpio, de color, no blanco, de color, por si es que hay quirófano para que ustedes puedan ingresar. Un pijama, un par de botas descartables, un barbijo y un gorrito. Eso siempre tenganlo en mano. Si hay algún procedimiento, podemos entrar 1 o 2, máximo 2, porque también las pediatras son docentes y no podemos aglomerarnos todos en quirófano. Ahora, si por cosas ustedes llegan y yo estoy en quirófano, ustedes me esperan en el consultorio 3 de la emergencia. Ahí ustedes le dicen, somos alumnos de la doctora Aldunate, y se pueden quedar ahí hasta que yo salga de quirófano. Bueno, si ustedes quieren hacer turnos, las puertas del hospital y mis turnos están abiertas para ustedes. Los turnos serían viernes en la noche. No son obligatorios, no son por puntaje, es simplemente si ustedes se quieren foguear en lo que es un turno en un hospital. También hago domingos, cada 6 domingos, hago 24 horas. El que quiera puede ir, no hay ningún problema en eso. Mi primer domingo con ustedes sería el 10 de agosto, si alguno de ustedes quisiera ir.
Normalmente los domingos somos nosotros los que pasamos visita médica en piso. O sea, un domingo abarcamos piso, emergencia, quirófano. Un martes normal o un feriado, domingo o feriado. Y un martes normal solo es emergencia, dilatante y quirófano. Entonces, si ustedes quieren ir, ustedes me dicen, doctora, vamos a hacer un turno con ustedes o vamos a ir en la mañana a la visita, son bienvenidos. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Les quedó claro todo? Ok. Las diapositivas yo se las voy a proporcionar a ustedes. Necesito a alguno de ustedes que me quiera colaborar, con la que yo mantenga el contacto directo. No me gusta meterme en los grupos de WhatsApp de los chicos, porque yo sé que ahí se pelean, y charlan y bueno, pelearse, entonces no me gusta meterme en los grupos. Necesito a alguien con el que yo pueda pasarle las diapositivas. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Bruna. Perfecto, entonces todo va a ser con Bruna. Yo le voy a dar mi número a ella. Yo normalmente, chicos, no suspendo las clases. Para nada. Tengo que estar enferma o algún inconveniente para yo no poder no venir. Pero las repongo. No suspendo ni clases ni cambio fecha de examen. Respeto el cronograma que me da dirección. Entonces, cuando ya nos den el cronograma, yo les voy a decir para tal fecha es. El primer parcial es todo lo que avancemos. Si su examen, por ejemplo, fuera la siguiente semana, todo lo que avancemos hasta ahora. Hasta ahí es el primer parcial. El segundo parcial sería después del primero hasta una semana antes del examen. Y el examen final es de todo lo que hemos avanzado durante el semestre. ¿Bueno? A ver, ¿qué se me olvida? Les voy a pasar las hojitas para que se vayan registrando. Solo me lleno aquí, el resto lo voy a llenar yo. No hay lista de asistencia. Si no hay ninguna pregunta, vamos a iniciar con lo que viene a ser el examen. El próximo viernes va a ser su prueba diagnóstica. La vamos a hacer en aula, pero por Teams. ¿Okay? La prueba diagnóstica es de lo que ustedes han visto durante la carrera, porque obstetricia, la parte de anatomía, la parte de virología y lo que es obviamente obstetricia. ¿Está bien? Vamos a comenzar lo que es el avance. Como les mencioné, la unidad 1 tiene lo que son las hemorragias durante el embarazo. Estas hemorragias se van a dividir en la primera mitad del embarazo y en la segunda mitad del embarazo. Vamos a comenzar con las de la primera mitad, en la cual tenemos aborto, embarazo ectópico y la mola hidatiforme. Aborto es una palabra que abarca muchas enfermedades que la vamos a ir desglosando en la siguiente diapositiva. Antes de ingresar vamos a hacer un recuerdo de cuando inicia el embarazo, el primer trimestre de lo que viene a ser el embarazo. Inicia todo con lo que es la fecundación. ¿Quién recuerda qué es fecundación? ¿Cómo te llamas, Victorita? Eva. ¿Qué es fecundación? Ya, ok. Fecundación viene a ser la fusión de dos células haploides para convertirse en una célula diploide. Y una vez se fusionan, migran y se va a producir la implantación embrionaria en lo que viene a ser la cavidad endometrial. Se define clínicamente el embarazo desde el primer día del último periodo menstrual. Es por eso que siempre preguntamos fecha de tu última regla, ¿cuándo fue el primer día? Para que desde ahí vamos contando el embarazo. Obviamente que no nos hemos embarazado el primer día, pero eso nos sirve de un parámetro para la edad gestacional. La concepción se va a producir aproximadamente 2 semanas más tarde. Desde la última regla, 2 semanas después. Y la implantación, que es el óvulo fecundado que va como un blastocito, se implanta en el endometrio, son 8 días después de la concepción.
Estamos hablando de aproximadamente 23 días después de la regla. ¿Está claro ese concepto? La edad gestacional en el primer trimestre del embarazo, ecográficamente la vamos a calcular con lo que es la longitud cefalocaudal. Cefalocaudal, hasta la colita, en otras palabras. Algunos le dicen longitudinal cefalocaudal, otros le dicen cefalorrabadí, LCR. Existen signos ecográficos de lo que viene a ser un embarazo temprano. Por ejemplo, de las 3 a las 4 semanas puede ser que solamente haya un engrosamiento. No nos olvidemos que dentro de lo que viene a ser el endometrio, en nuestro ciclo menstrual, este se va engrosando. Menstruamos y se adelgaza. Entonces, muchas veces este endometrio está grueso, aún no se ve un saco, no se ve un embrión, pero ya tenemos la amenorrea. Entonces, ese engrosamiento nos sugiere un probable embarazo. Es decir, que el endometrio se está preparando para recibir a este blastocito, a este óvulo fecundado. Entonces, el engrosamiento puede ser un signo temprano de embarazo, y más aún si tenemos una prueba de embarazo positivo. A las 4 semanas ya se va a ver el fibroblast, ya va a haber un flujo, se coloca el ecógrafo, se pone Doppler, que es darle color, y ya va a haber flujo. Luego, entre las 4 y las 5 semanas ya se puede ver un saco gestacional, la HCG, que es la hormona del embarazo, ya la podemos, si la pedimos cuantitativa, ya puede dar un valor entre 1500 y 2000. De 5 a 6 semanas ya va a haber un saco vitelino, y algunas veces a las 5 o 6 semanas ya se ve el embrión con actividad cardíaca. Pero también existen hallazgos ecográficos que nos sugieren que ese embarazo va a fracasar, es decir, que no va a seguir su curso. Por ejemplo, que la longitud cefalocaudal sea mayor a 7 milímetros y que no haya latido embrionario, es decir, una embriocardia negativa. Que el diámetro medio de la bolsa, esta vendría a ser la bolsa, ese es el saco gestacional, esta es la vesícula vitelina y este vendría a ser el embrión. Entonces, cuando el diámetro de esta bolsa embrionaria es mayor a 25 milímetros y no hay embrión, también nos sugiere de que puede que ser que el embarazo no siga su curso. Hicimos una ecografía, solo se ve el saco gestacional y pedimos un control ecográfico. Cuando 2 semanas después de solo haber visto el saco no hay embrión, eso también nos sugiere que hay un probable fracaso del embarazo. O la ausencia del embrión mayor a 6 semanas después de la fecha de la última regla. Eso vendrían a ser hallazgos ecográficos que nos sugieren el fracaso del embarazo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser aborto. Aborto se define como la interrupción espontánea o provocada del embarazo menor a 22 semanas, dice la OMS, con un peso menor a 500 gramos. Su libro de Schwartz dice menos de 20 semanas. Ambos conceptos son válidos. ¿Okay? ¿Está claro el concepto de aborto? Bueno. Existen muchas causas para una amenaza de aborto, para un aborto en sí. Una de las principales son las ovulares. ¿Qué quiere decir esto? Que haya alguna anomalía genética. Lo más frecuente vienen a ser las trisomías 21, la trisomía 16. También pueden haber procesos infecciosos en la madre, como ser una infección urinaria, una infección vaginal, que cause lo que viene a ser dolor, cólico, sangrado y una amenaza. ¿Por qué? Porque las bacterias que están en estos procesos infecciosos producen coenzimas del tipo A y esto produce mayor producción de prostaglandinas. Y son las prostaglandinas las que nos van a provocar las contracciones. También
existen las causas maternas. ¿De qué causas estamos hablando? La edad. Los extremos de la vida, es decir, menores a 15 años, mayores a 35, es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo son las anomalías uterinas. ¿Cuáles vendrían a ser estas? Útero-didelfo, útero-bicorne, que son anomalías mullerianas. Es decir, que nosotras las mujeres en nuestra vida embrionaria tuvimos una alteración mulleriana y eso provoca un útero-didelfo, un útero-bicorne. Este bicorne puede ser parcial, puede ser total. ¿Cuál es el útero-bicorne? Es el útero que tiene como la forma de un corazón. Esta puede ser un tabique parcial, es decir, así, o un total. ¿Ya? Y el útero-didelfo es el útero que tiene dos cuerpos. Son anomalías mullerianas. Otra causa pueden ser los miomas. Los miomas es la patología más frecuente, son tumores del útero. Entonces estos son hormonodependientes. Nos embarazamos, en el embarazo las hormonas se van elevando, entonces ellos pueden crecer. Algunas veces las pacientes dicen, no, pero eran pequeños. Sí, pero con las hormonas del embarazo ellos pueden ir creciendo. Otras causas son la diabetes, sobre todo esa diabetes mal controlada. Cuando hablamos de causas inmunológicas tenemos las trombofilias, que son alteraciones a nivel de la coagulación, el síndrome antifosfolipídico, la incompatibilidad de grupo, los traumatismos, pacientes que han sufrido caída de su propia altura, pacientes que han sufrido agresión física, algún tipo de accidente de tránsito, son causas para amenazas, ¿no? O para un aborto. El uso también de ciertas drogas, de ciertos tóxicos, al alcohol, la cafeína, el tabaco. El café está contraindicado en el embarazo. El cigarro está contraindicado en el embarazo. Porque te pueden causar aborto o también puede seguir el embarazo su curso y provocar una restricción del crecimiento. Bebés pequeñitos, flaquitos, pequeños para la edad gestacional. ¿Ya? ¿Está claro esto? Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes no me han entendido algo, levantan su mano, paramos y repetimos. ¿Ya? ¿Cuál es la sintomatología y las formas clínicas? Como les había mencionado, hay una variedad de abortos. Desde una amenaza de aborto, un aborto en curso o un aborto inminente, un aborto diferido, el aborto diferido también se llama MISE, el aborto completo, el aborto incompleto, el aborto infectado, o sea, es una variedad de abortos, clínicamente. Vamos a comenzar con la amenaza de aborto. En una amenaza de aborto, uno va a ver el antecedente de amenorrea. La paciente va a referir, muchas veces en las amenazas de aborto, las pacientes no sabían que estaban embarazadas. Y a la anamnesis, bueno, hay a menudo antecedente de amenorrea. Si ustedes hacen una ecografía, van a encontrar un embrión con actividad cardíaca. Va a presentar la paciente dolores hipogástricos, dolores de tipo cólico, puede ser leve, puede ser moderado, pero va a haber dolor. Va a haber sangrado transvaginal, este sangrado puede ser escaso, puede ser rojo, puede ser achocolatado. Y si ustedes hacen el examen físico, no van a ver modificaciones cervicales. ¿Dónde está la lista? No van a haber modificaciones cervicales. Entonces, a ver. Esa. ¿Quién es esa? ¿Cuáles son las modificaciones cervicales, Eisa? Recordemos un poco de obstetricia 1. David, ¿cuáles son las modificaciones cervicales? ¿Debe estar ahí? ¿Debe estar ahí? ¿Cuáles son? Ya. Las modificaciones cervicales es la dilatación y el borramiento del cuello.
El cuello normalmente mide 3.5 o 5 centímetros y al decir que tiene modificaciones, es que se ha acortado, se ha hecho más pequeño, eso se llama aborramiento. O se ha abierto, eso se llama dilatación. ¿Ya? Esas son las modificaciones cervicales del cervix. Entonces, si yo les digo cuáles son las características de la amenaza de aborto, ustedes me dicen sangrado leve, dolor abdominal tipo cólico que puede ser leve o moderado, pero no hay modificaciones cervicales. Esa es la diferencia del resto de las patologías. No hay modificaciones cervicales. ¿Cuál va a ser la conducta? Ante una paciente con vida sexual activa, con antecedentes de amenorrea, con un sangrado transvaginal, se considera que es un embarazo hasta demostrar lo contrario. Si la paciente desconoce del embarazo, obviamente. Si ella desconoce del embarazo, lo que sigue es una ecografía transvaginal y una prueba de embarazo. Un test PAC, que vendría a ser una prueba cualitativa, porque te va a decir positivo o negativo, o una cuantitativa que te va a dar un valor, pero que eso va a demorar mucho más. La más rápida y la más fácil es el test PAC. Ahora, si es una paciente que sabe que está embarazada, solo vamos a pedir la ecografía transvaginal. ¿Para qué? Uno, para saber cuántas semanas de embarazo tiene la paciente. Otro, para saber si hay vitalidad embrionaria, es decir, que hay un embrión vivo. Y otro, para ver si es que hay un desprendimiento. Imagínense una torta, ese es el saco gestacional. A esa torta ustedes le sacan un pedacito, ahí vendría a ser el desprendimiento, para que me entiendan. ¿Ya? Si ustedes confirman el diagnóstico de una amenaza de aborto, algunas veces cuando es un desprendimiento del 3 al 5%, no es un sangrado abundante, la paciente puede hacer reposo en casa, se la manda a la casa con un tratamiento ambulatorio. Pero si es un desprendimiento mayor, la paciente no puede hacer reposo, tiene un bebé pequeño, tiene que trabajar o alguna cosa, se las interna. La internación es para un reposo que puede ser un reposo relativo o puede ser un reposo absoluto. Hablamos de relativo cuando la paciente puede levantarse a comer, puede levantarse y sentarse en una silla, puede ir al baño y volver a recostarse. El absoluto vendría a ser el que todo lo va a hacer en la cama. Comer, necesidades fisiológicas, todo. Solo se va a cambiar de posición. Lateral izquierdo, lateral derecho, espalda y así. Ese vendría a ser el absoluto. Mucho depende de antecedentes obstétricos, antecedentes patológicos, qué tipo de desprendimiento tiene. Hay desprendimientos del 30, del 40%. Entonces mucho depende de la clínica que tenga la paciente y de sus antecedentes. ¿Qué es periodo intergenésico? Victoria. ¿Quién es Victoria? ¿Qué es periodo intergenésico, Victoria? No sabe. ¿Alguien que sepa? Periodo intergenésico es el periodo que transcurre entre lo que termina un embarazo e inicia el siguiente. Puede ser que terminó en parto, en cesárea, en aborto, en ectópico, pero es desde que termina el embarazo hasta que inicia uno nuevo. Ese es periodo intergenésico. Decimos que es corto cuando es menos de 2 años. Entonces, si la paciente tiene una cesárea hace 10 meses, un año y medio, es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo para lo que vendría a ser una amenaza de aborto o un aborto. ¿Ya? Luego del reposo está el uso de los antiespasmódicos o uteroinhibidores, es decir, que van a inhibir la contracción. Ahí yo les he puesto propinoxato, les he puesto iosina, son diferentes medicamentos. Ambos vienen en presentaciones de tabletas, en presentaciones de ampolla y se puede indicar cada 8 horas, tanto vía oral como vía endovenosa. Tenemos el propinoxato, que lo encuentran ustedes también combinado,
que es el Viadil, para los que lo conocen. También viene solo la iosina. La iosina se llama butilbromuro de iosina. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes van a indicar algunos de estos antiespasmódicos, se deben indicar previa prueba de sensibilidad, porque hay pacientes que pueden ser alérgicos. ¿Me hizo frío? ¿Lo apago? No, yo voy a servir el agua. Ah, ya, gracias. Siempre se coloca previa prueba de sensibilidad, por si es que son alérgicos. ¿Ya? Luego tenemos el uso de la progesterona. ¿La progesterona qué vendría a ser? Gracias. La hormona. ¿Qué hormona? ¿Qué hace la progesterona? Prepara el útero. Ya, es la hormona del embarazo. Ella ayuda, vamos a decir, a retenerlo, ¿ya? Que al principio termina produciendo lo que viene a ser la placenta. Entonces podemos dar la progesterona para ayudar a retener este embarazo. Viene en presentaciones de 100 miligramos, de 200 miligramos y de 400 miligramos. Normalmente indicamos 200 cada 12 horas. La progesterona, su presentación son unas cápsulas blandas. Estas cápsulas blandas pueden ser tomadas vía oral o colocadas vía vaginal cuando la paciente no tolera la vía oral y vomita. Muchas de ellas pueden presentar náuseas y vómitos con el consumo de la progesterona. Luego también podemos usar la indometacina. La indometacina es un AINES, inhibe la síntesis de prostaglandinas. Viene en jarabe, pero viene en supositorio, que es la forma en la que nosotros la vamos a usar. Supositorio vía rectal. ¿Ya? Viene de 100 miligramos, solo se indican 3 dosis, es decir, 3 noches seguidas. La usamos en las amenazas de aborto y las podemos usar en las amenazas de parto prematuro, pero solo hasta las 32 semanas. Después de las 32 semanas ya no se usa porque puede provocar el cierre precoz del ductus arterioso en el feto. Otro efecto adverso de la indometacina es producir oligohidramios, disminución del líquido amniótico. ¿Ya? Entonces, es un medicamento que se maneja con precaución. Y obviamente le vamos a pedir todo lo que son los laboratorios de rutina. Si es su primera vez que la paciente va, que se está enterando, bueno, vamos a pedir todo lo que se pide en un control prenatal. Hemograma, coagulograma, grupo sanguíneo, VIH, VDRL, hepatitis B, rubeola, ¿qué más? Chagas, toxoplasmosis, examen de orina, glicemia, se va a pedir todo. Si la paciente ya sabía que estaba embarazada y tiene laboratorios de hace unos días, solo vamos a pedir un nuevo examen de orina, buscando, ¿no?, si hay algún proceso infeccioso. Si la paciente tiene sangrado, el examen de orina de preferencia con sondaje vesical. ¿Ya? ¿Pregunta? Doctora, ¿se utiliza la progesterona en la indometacina combinada o separada? Se puede usar. Normalmente, ¿qué hacemos? Colocamos la iosina, indicamos la progesterona, cuando hay mucho sangrado, mucho dolor, indicamos la indometacina. Pero solo son 3 dosis, vía rectal. Ahora hablemos del aborto inevitable, aborto inminente, aborto en curso, ¿qué le dice? Todo lo que tenía la paciente se va a acentuar. El dolor va a ser intenso, sus cólicos van a ser intensos, muy dolorosos. Va a haber hemorragia que va a ser abundante, va a tener coágulos y al examen físico va a haber modificaciones cervicales. Va a haber dilatación del cuello. Esa es la gran diferencia entre que todo va a aumentar, pero igual hay mayor sangrado, mayor dolor, pero modificaciones cervicales van a haber. Luego tenemos el aborto diferido. El aborto diferido se llama aborto retenido, se llama huevo muerto retenido o missed aborto. Es una paciente que está gestando, que ya sabía, algunas veces las pacientes
paciente, por ejemplo, yo he tenido últimamente 3 pacientes seguidas, me han tenido, que estábamos viendo el control, pedí las morfológicas y en las morfológicas estaban ovitados, de 12, de 13 semanas ovitados. Eso se llama aborto diferido o aborto retenido. Hay un embrión, pero no hay latido cardíaco. Algunas veces nunca aparece latido, otras veces hay latido y en un próximo control, o a veces ni siquiera en un próximo control, al día, ella presenta sangradito color marrón. En caso se hace una ecografía y ya no hay latido. ¿Ya? Entonces el feto o el embrión está muerto. Al examen físico el cervix está cerrado, no van a haber modificaciones cervicales, algunas veces puede haber ese sangradito achocolatado, ese sangrado marrón, pero es escaso. El aborto en curso es una paciente que al cuadro anterior comienza a perder líquido o comienza a eliminar trozos de restos ovulares, pedacitos de restos ovulares. El aborto incompleto es una paciente que estaba gestando, comenzó a sangrar, eliminó coágulos. A la ecografía solo se van a observar restos ovulares en la cavidad endometrial, es decir, de que lo ha eliminado pero no completo. Todo esto que hemos visto, más el embarazo anembrionado, que es que hay un saco gestacional pero no hay embrión, eso vendría a ser el anembrionado. Todos ellos, la conducta es una ecografía para confirmar diagnóstico, para ver que no hay latido, para ver que no hay embrión, de acuerdo a lo que hemos visto. Una vez se confirma el diagnóstico, se interna a la paciente. La internación de la paciente es para prepararla para hacerle una limpieza. ¿Ya? Cuando ustedes internan a la paciente le van a pedir los laboratorios prequirúrgicos que se llaman, que sería hemograma, coagulograma, grupo VIH, VDL, que eso es lo básico que necesita para entrarse al quirófano. Se le va a hacer una profilaxis antibiótica porque es una paciente que va a ser sometida a un procedimiento. La profilaxis antibiótica normalmente la hacemos con cefazolina. Cefazolina 2 gramos, previa prueba de sensibilidad. Y se va a hacer la evacuación del útero mediante un legrado uterino instrumental o una MEU, que es la aspiración manual endouterina previa maduración cervical. ¿Qué quiere decir esto? Que la vamos a preparar a la paciente. Como vimos, algunas veces el cuello no está dilatado. Al no estar dilatado, tenemos que colocarle medicación para que madure, para que se dilate y podamos ingresar con la legra o con la cánula. Esa maduración cervical se hace con misoprostol. El misoprostol viene de 200 microgramos. ¿Ya? Dependiendo de sus antecedentes obstétricos, se va a usar el medicamento. Si es una paciente primigesta, es decir, que no tiene ningún embarazo anterior, podemos comenzar con 800 microgramos. Si es una paciente que tiene vía vaginal, si es una paciente que tiene una cesárea hace 2 años, vamos a comenzar con hasta 600 sublingual cada 6 horas o cada 3 horas, dependiendo de cómo va. No podemos irnos con una dosis máxima en una paciente que tiene una cesárea reciente, porque está la cicatriz de la cesárea en el útero y el misoprostol lo que va a provocar es contracción para que el cuello se abra. Entonces, dependiendo del antecedente obstétrico de la paciente, vamos a colocar el misoprostol. Una vez maduró el cuello, La dosis de cefazolina, la cefazolina viene de 1 gramo. Vamos a hacer la profilaxis antibiótica con 2 gramos, previa prueba de sensibilidad. Todos los antibióticos, chicos, siempre previa prueba, ¿ya? Igual el ketorol, el metamizol, la iosina, el propinoxato, porque muchas veces los pacientes dicen, tengo alergia a algo, me colocaron pero no me acuerdo dónde. Entonces, mejor es poner siempre previa prueba porque hay pacientes que son alérgicos hasta el corticoide.
entonces hay que estar atentos. ¿Ya? Entonces, una vez se realizó la maduración cervical, se hace la evacuación del útero, ¿ya? Es decir, la limpieza quirúrgica. Puede ser un legrado, puede ser un ameo. Normalmente se hace ameo hasta las 12 semanas y después de las 12 semanas se hace un legrado. Si tu paciente es RH negativa, debe la paciente recibir una dosis de inmunoglobulina anti-D, lo que viene a ser de 50 microgramos, porque no se sabía si el producto venía positivo o venía negativo, ¿cierto? Entonces se hace una profilaxis con 50 microgramos de inmunoglobulina anti-D. ¿Está claro hasta acá? Perfecto. ¿Qué vendría luego? El aborto infectado. El aborto infectado puede ser ese aborto que no fue resuelto de la forma adecuada. Tal vez hicieron en algún lugar una limpieza, pero no sacaron todo. O tal vez la paciente no sabía que estaba embarazada, sangró, pensó que era la menstruación y lo dejó. Pero ya acude porque ya comienza con otros síntomas. Con fiebre, con malestar general, con mal olor. Entonces muchas veces sucede eso. O esas pacientes que se han provocado el aborto, que se colocan misoprostol, tanto vía vaginal como vía oral, y creen de que ya salió todo, ¿no? Entonces lo dejan. El aborto infectado puede producir endocervicitis, es decir, inflamación de lo que es la mucosa del canal cervical, un flujo vaginal maloliente, purulento. Puede producir endometritis, que es la infección de lo que viene a ser el útero, del endometrio. Una miometritis, que vendría a ser la infección del músculo del útero. La miometritis es posterior a una endometritis. ¿Ya? ¿Cuáles son las capas del útero? Clínicamente, ¿qué va a presentar esta paciente? Va a presentar una reagudización del dolor, es decir, ya no había dolor y de un momento al otro comienza nuevamente a presentar. Va a haber alzas térmicas. Va a haber alzas térmicas, va a presentar palidez, taquicardia, escalofríos y el flujo transvaginal, que puede ser sangre o puede ser ya una secreción purulenta, que va a ser muy maloliente. Muchas veces se hace de color vino, oscuro, huele mal, ¿ya? En el aborto infectado, ¿cuál es la conducta? Ecografía para ver si hay restos. Si la paciente no sabía que estaba embarazada, creyó que era una menstruación, se pide un test PAC. Se le pide todos los laboratorios de rutina y se le pide también una PCR. ¿Qué es la PCR? Bruno. Proteína C reactiva. ¿Qué te indica la PCR? Cuando está elevada. Porque lo normal es de 0 a 6, ¿cierto? Cuando está elevada, ¿qué te está indicando? ¿Cómo te llamas tú? Anthony. ¿Qué te está indicando? Infección. Infección o ¿qué más? La PCR se va a elevar en procesos infecciosos o en procesos inflamatorios. ¿Dónde se produce la PCR? ¿Quién la produce? ¿Cómo te llamas tú? Ricardo. Ricardo. No recuerdo. En el hígado. El hígado la produce, ¿ya? Entonces se interna a la paciente y se hace antibiótico. Antes de proceder a hacer una limpieza quirúrgica, se debe hacer una impregnación con antibióticos. Cuando ya hay un proceso infeccioso, se debe hacer esquema con 3 antibióticos para cubrir gram positivos, gram negativos y anaerobios. Normalmente hacemos cifotaxima, gentamicina y metronidazol. Es lo que normalmente manejamos en el SUS. Pero también se puede hacer, por ejemplo, clindamicina con metronidazol y así se cubre gram positivos, negativos y anaerobios. Cuando hacemos el esquema que manejamos en el SUS,
La cefotaxima es de 1 gramo, se indica cada 6 horas. La gentamicina es de 80 miligramos, se indica cada 8 horas. El metronidazol viene de 500 miligramos y se indica cada 8 horas. Mínimamente la paciente debe recibir de 6 a 12 horas de antibióticos para poder hacerle la limpieza y luego ellas completan de 5 a 7 días el esquema endovenoso. Cuando hay una paciente con un aborto infectado, es preferible volver a reingresar que seguirle grano. Uno entra despacio porque ese útero está mantequilloso, está friable y se puede perforar. Entonces se entra con cuidado, se llega al fondo de pared y recordemos de que el cuello del útero es como un reloj. Entonces se comienza a hacer la limpieza o el legrado como el reloj. 12, 1, 2, 3 y vamos tirando. Es preferible parar si le escuchamos porque se escucha un sonido así, lo que raspa. Entonces es preferible volver a hacer una ecografía de control posterior al procedimiento y reingresar si es necesario a seguir legrando y perforando. ¿Ya? Entonces es con mucha precaución a los infectados. Luego tenemos el aborto completo. Este aborto es el huevo que fue expulsado por completo. ¿Ya? La paciente refiere que sangró abundante, que le vino un dolor intenso y luego de eso paró todo, se hace una ecografía y ya no hay nada. A estas pacientes normalmente hacemos la ecografía, confirmamos que no hay nada y le damos de profilaxis antibiótico para manejo en la casa, que sería la ciprofloxacin. ¿De cuánto es la cipro? Su presentación. ¿Y endovenoso? 1 gramo. Cuando es endovenoso es de 200, cuando es vía oral es de 500. ¿Ya? Entonces se le da a la paciente cipro 500 cada 12 por 7 días y le podemos dar el ergotrate. Ergotrate, ergometrina o metergin es lo mismo. Es un derivado del cortisol de centeno que provoca una contracción en el útero. Se da posparto, poscesárea, se da posterior a una limpieza por ameo o por legrado para terminar de botar coágulos que puedan quedar. Solo está contraindicado en pacientes hipertensas porque eleva la presión arterial. ¿Ya? Luego tenemos el aborto recurrente. El aborto recurrente es aquella paciente que tiene 3 o más abortos espontáneos sucesivamente. Si la paciente te dice que tuvo 2 abortos, de ahí tuvo un hijo y ahora tiene otros 2, no es un aborto recurrente. Sería que todos sus embarazos seguidos hayan sido abortos, ahí hablamos de recurrente. Cuando tenemos ese antecedente se debe estudiar a esta paciente con mayor precaución. Hay que buscar la causa del aborto, de esos abortos recurrentes. Puede ser una incompetencia itmocervical, es decir, un cuello corto, un cuello que se abre, se dilata, sin dolor. Ya cuando acordaron ya se salió el feto, porque muchas veces se salen grandecitos, llegan hasta las 18 o 20 semanas y se sale. La paciente dice, no, nunca me dolió, nunca nada. También puede ser el síndrome antifosfolipídico, otra causa, o alguna enfermedad inmunológica, un lupus que no esté diagnosticada. ¿Ya? Entonces, cuando hay el antecedente de abortos recurrentes, se debe buscar la causa. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones de un aborto van desde la retención de los restos ovulares, es decir, que no se saca todo en una limpieza. Estos se pueden infectar. Una hemorragia, la hemorragia que puede llevar a un shock hipovolémico, una perforación uterina. Entonces son las probables complicaciones de los abortos. Cuando hablamos de una hemorragia, sobre todo en esos abortos provocados, ¿ya? Hay chicas que se colocan misoprostol 4 vía vaginal, se toman 4 vía oral, entonces ahí pues comienzan a sangrar y se pueden choquear.
Ustedes van a sospechar de un aborto provocado cuando la paciente presenta, a la par de los sangrados, deposiciones líquidas. Entre los efectos adversos del misoprostol, cuando sobrepasamos la dosis, sus efectos adversos, ¿cuáles son? Fiebre, cólicos, escalofrío, puede darte el uso del misoprostol. Pero cuando sobrepasamos la dosis máxima, que son los 1000 microgramos en 24 horas, pueden venir acompañados de diarrea, de deposiciones líquidas. Entonces, cuando hay deposiciones líquidas, ustedes pueden, o sea, están en su derecho de sospechar que es un provocado, porque han sobrepasado la dosis del misoprostol. Ahora, la hemorragia. ¿Cuáles van a ser los signos o síntomas de shock hipovolémico, Ricardo? ¿Cómo vas a sospechar que tu paciente se está choqueando? Puede ser palidez, pérdida de fuerza de la conciencia. ¿Y los signos vitales cómo van a estar? Bajo, totalmente. O sea, ¿Cómo se llama usted? altos. Etne, signo de shock hipovolémico. ¿Cómo va a estar la frecuencia cardíaca? En un shock hipovolémico. Taquicardia. Exactamente. La paciente clínicamente va a estar pálida, disforética, va a estar obnubilada, puede que hable de incoherencias cuando se está comenzando a choquear. Pero signos vitales, va a estar hipotensa, va a estar taquicárdica. ¿Ya? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Les ha quedado claro? Diagnóstico diferencial. Siempre, chicos, ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial. Puede ser esto o puede ser aquello. Uno, el embarazo ectópico. El embarazo molar, ambos son hemorragias de la primera mitad del embarazo. Pero si se hace una ecografía, no se ve un desprendimiento, no se ve nada, estamos obligados a hacer una especuloscopía. Colocar un espéculo para verlo al cervix, en realidad para ver al orificio cervical externo. Porque no nos olvidemos que este es el cuello, orificio cervical externo, orificio cervical interno. Al interno solo vamos a llegar cuando esté dilatado el cuello, después no. Entonces lo que nosotros vamos a ver es el óseo, el externo. Hay que observarlo, que no tenga varices, que no tenga ectropion. Los estropios son las cervicitis, son las úlceras en el cuello que muchas veces posterior a las relaciones sexuales pueden sangrar. Entonces, si no hay un desprendimiento, se hace y hay un sangrado que ustedes lo han visto, se hace una especuloscopía para ver que no sea el cuellito el que está sangrando. Si fuera un ectropio que están sangrando, podemos agarrar y taponear con un poquito de agua oxigenada para pararlo. Podemos también, se ocupa el Rixan, se empapa una gasa y se lo coloca, que es el ácido tranexámico, porque no podemos cauterizar por el embarazo. Entonces se busca la manera de taponear y que no deje sangrar. O las neoplasias del cuello uterino. El CA del cuello también sangra. ¿Ya? Tenemos por último el aborto, lo que es el síndrome histerozolémico de Mond. El síndrome de Mond es una ictericia hemolítica que se puede dar posaborto y raramente en un posparto. Es una infección uterina grave, sobre todo en esas maniobras abortivas que no se han hecho con el material esterilizado adecuadamente. Más que todo cuando se hacen abortos clandestinos. Este material no está esterilizado de forma correcta y puede encontrarse lo que es el Clostridium perfringens. Esta bacteria provoca la formación de esporas y lo primero que va a atacar la bacteria es la parte renal. ¿Ya? Entonces tenemos lo que es la triada sintomática de Mondor, que se va a caracterizar por hemoglobinemia, hemoglobinuria e ictericia. Pero la paciente va a presentar también fiebre, escalofríos, polinemia, taquicardia, oliguria. ¿Qué es oliguria? ¿Qué es oliguria?
Soy súper preguntona. Ya bien. Así que, ¿qué es oliguria? Camilita. A ver. Eva. ¿Qué es oliguria, Eva? Nicoli. Entonces, si Nicoli, María, ¿qué sería la que está atrás de Nicoli? María. María Eduardo. Ya. Oliguria es la disminución de la orina. Anuria, ¿qué sería? Sin orines. Oliguria. Disuria. ¿Cuál es el tratamiento para el mono? Primero el antibiótico. Sí, hacemos antibiótico-terapia, hacemos esquema, podemos hacer con clina más metro, podemos hacer cefo, magenta más metro, podemos hacer ceftriaxona con amicacina, con metro, vamos bien. Si no hay una respuesta con la antibiótico-terapia que se está haciendo, la conducta definitiva es la histerectomía, es decir, sacarlo el útero, porque el foco de la sepsis, porque ellos van a hacer sepsis, es el útero. Entonces la conducta definitiva vendría a ser la histerectomía abdominal, sacarlo el útero. Ok, ahora vamos a hablar del embarazo ectópico, que es otra hemorragia de la primera mitad del embarazo. Se recuerdan que al inicio hablamos de la fecundación, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de la fecundación? Porque es importante que sepamos que esta se produce en la región ampular de la trompa de Falopio, que desde ahí, al fusionarse, va a migrar y se va a ir segmentando. Va a ser 2, 4, 8, 16, 32 módulas y como blastocito se va a implantar en el endometrio. El lugar fisiológico es el endometrio. Cuando esta implantación no sucede y se queda en la región ampular, o se va al ovario, o se va a la fimbrias, o se va a una cicatriz de una cesárea anterior, o en rarísimos casos va a abdomen, se llama embarazo ectópico. Entonces, el embarazo ectópico es un embarazo que está fuera de la cavidad endometrial. El lugar más frecuente, dice la literatura, es la región ampular. Si yo les digo por qué, ustedes me responden porque ahí se produce la fecundación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para un ectópico? El antecedente de un ectópico anterior, una paciente con una cirugía tubárica previa, a una paciente que se le hizo una ligadura de trompas. Antes solo se ligaba la trompa. Se agarraba la trompa y se le hacía un nudo, para que me entiendan. Ahora se agarra la trompa, se la liga, se la amarra, si ustedes quieren, se la corta y se la quema a los extremos. ¿Ya? Porque había muchos casos de ectópicos cuando solo había la ligadura. Las portadoras del DIU, sobre todo el tipo cobre. ¿Qué hace la DIU? La DIU al ingresar, como su nombre dice, es de tipo T, ingresa y sus alitas, vamos a decir, que hacen como una T, entra ahí. Produce una irritación, una inflamación del tejido endometrial. Muchas veces se mueve. Hay pacientes que se la colocaron y no le hicieron un solo control. Entonces, al moverse, llega y puede producir un ectópico. Las pacientes con antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria son otro factor de riesgo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo podemos hacer con una prueba de embarazo que te va a decir positiva y una ecografía que te va a decir, si no está roto, te va a decir hay una masa en trompa. Si está roto, te va a decir hay líquido libre en cavidad. Pero lo que manda, chicos, es la clínica. ¿Ya? Si ustedes saben la clínica, se van a evitar muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque el ectópico, que se clasifica por su localización, también se clasifica por su clínica. Sería un ectópico roto y un ectópico no roto, o complicado y no complicado.
El no complicado va a ser un hallazgo ocasional. Paciente se enteró que está embarazada, se hace su ecografía y resulta que no hay nada adentro y está afuera. Ese no te va a dar una clínica. Como dice, es ocasional. Ese tú le puedes decir, bueno señora, podemos hacer una cirugía preventiva para evitar que se rompa, podemos intentar un tratamiento medicamentoso, o sea, tú lo puedes charlar. Pero el roto, ese está sangrando. Es como que abrieron el grifo y se olvidaron cerrarlo, se está goteando y tu paciente se puede llegar a choquear. Entonces, si ustedes como médicos generales de un primer nivel están 2, 3 de la mañana en una posta que no tiene ecografía, que no tiene laboratorios, y su paciente está con 90-60, con 102, o sea, ya se está bajando la presión, se está comenzando a taquicardizar, hay bastante dolor, no me la van a mandar a buscar a esa hora una ecografía, porque es algo imposible, hasta pagándola, porque no hay alguien ahí esperándote, tienen que venir. Entonces ahí va a mandar la clínica de ustedes, que ustedes sepan cuáles son las características de un ectópico roto. Que ustedes digan, bueno, el ectópico roto se va a caracterizar por irritación peritoneal. ¿Qué quiere decir eso? Hay sangre en cavidad, esa sangre lo irrita el peritoneo y duele. Ustedes quieren palpar y la paciente grita de dolor. ¿Ya? Le hacen un tacto vía vaginal y ustedes lo quieren mover el cuello. Y como hay sangre en los fondos de saco, la paciente va a gritar de dolor. Ese es el signo de PROS, dolor a la movilización del cuello. También puede haber el signo de la FOM, que le va a doler a nivel clavicular, a nivel del hombro, porque hay sangre en cavidad y esa sangre irrita al nervio frénico y provoca dolor a cualquiera de los dos lados. ¿Ya? Entonces, la paciente va a tener sangrado escaso, oscuro, dolor. El útero va a ser menor para la edad gestacional. O sea, el paciente le va a decir, no sé, no estoy embarazada, ustedes hacen la anamnesis, hay una menorrea y no se palpa nada, ¿me entiendes? Pensando. Si no se ha roto, pueden llegar a palparle a la masa donde está, si no se rompió. Pero si se rompió, solo va a haber dolor, va a haber irritación peritoneal, PROS positivo, la paciente va a comenzar con signos de shock hipovolémico si sigue sangrando. Si ustedes diagnostican y me dicen, me llaman, doctora, tengo una paciente que tiene amenorrea, no tengo prueba de embarazo, no tengo ecografía, pero la paciente tiene irritación peritoneal, PROS positivo, antecedente de amenorrea, está entrando en shock hipovolémico o está hipotensando, taquicárdica, la estoy mandando como código rojo. Es su respaldo, ustedes la tienen que mandar. Porque hasta que me la manden a buscar el laboratorio, su paciente se choquea. Entonces, la clínica es la que manda. Los laboratorios son un complemento a nuestra sospecha. El ectópico complicado, la conducta es quirúrgica. Se llama laparotomía exploratoria. ¿Por qué? Porque vamos a abrir y vamos a buscar dónde está. Si está en el ovario, se va a hacer una oforectomía. Si está en la trompa, se va a hacer una salpingectomía. Ya. Luego tenemos el no complicado, que tenemos la parte quirúrgica y la medicamentosa. Se puede intentar con el uso del metrotexato. El metrotexate es un antagonista del ácido fólico, se usa para las quimioterapias orales. Al ser un antagonista del ácido fólico, inhibe la síntesis de las purinas y no permite que el ADN se replique, entonces dice que te lo va a como reabsorber. Pero si no te da resultados, terminas operando. Cuando la paciente decide el uso del metrotexate porque tú se lo has indicado y se lo has explicado, se explica que se colocan días por medio, 1, 3, 5, 7. Se coloca 1 miligramo por kilo. Puede provocarte caída del cabello, porque hay cáncer. Puede provocarte daños a nivel hepático. Entonces tú le vas explicando las probables complicaciones del uso y que tal vez al usarlo no te dé resultado y que termines en una cirugía abierta. ¿Ya?
Cuando la paciente dice sí, yo quiero usar metotrexate, solo se usa en edad gestacional menor a 6 semanas, saco gestacional menor a 3.5 centímetros, embrión sin actividad cardíaca y cuando la beta-HCG está entre 5.000 y 10.000. Solo en esos casos se puede usar. Diagnósticos diferenciales. Yo puedo decirles, menciónenme 2 diagnósticos diferenciales, excepto las hemorragias de la primera mitad. Entonces ustedes me pueden decir que con una apendicitis, con un quiste de ovario, ya sea torcido, sea hemorrágico o roto, con un tumor de ovario, una enfermedad pélvica inflamatoria, porque esta también nos va a dar líquido libre en cavidad. Muchas veces las pacientes entran por los cirujanos a una apendicitis y ya de allá los llaman porque no era una apendicitis, era un ectópico roto. ¿Ya? Porque también pueden hacer por continuidad, la apéndice se puede inflamar. Cuando este está roto, por continuidad, cuando es del lado derecho, puede inflamarse y simular una apendicitis y dar toda la sintomatología de una apendicitis. Y por último, la mola hidatiforme. La mola hidatiforme, chicos, es una degeneración quística de las vellosidades coriales, es decir, es un tumor de la placenta. ¿Ya? Esta mola puede ser completa, puede ser incompleta. Eso solo lo sabemos una vez se ha hecho la limpieza, se ha mandado a patología y patología dice completa o incompleta. Si es completa, es una paciente que va a terminar el tratamiento en oncología porque es precursora del coriocarcinoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad, mayores a 40, las molas previas, los abortos previos. ¿Ya? Hay muchas pacientes que han hecho mola y vuelven a hacer mola al tiempo. El cuadro clínico de la mola es un útero mayor para la edad gestacional. Ustedes ven esa barriga y van a decir, parece unas 20 semanas. Palpan la barriga y es blanda, no hay parte fetal. No se puede ocultar la fetocardia. Van a haber sangrados, van a haber metrorragias continuas o intermitentes. Y en algunos casos esas hemorragias van a eliminar las vesículas, que son como unas bolsitas de agua. ¿Ya? Son pequeñitas. Y si ustedes le piden la beta-HCG cuantitativa, va a estar por niveles elevados, más de lo normal. ¿Ya? Lo normal, ¿qué es? Que la beta-HCG se duplique cada 48 horas en un embarazo normal, alcanzando su máximo a la semana 16. En el ectópico, esta beta-HCG va a ir disminuyendo. En la mola va a ser valores por encima de lo normal. También la paciente puede presentar hiperemesis gravídica, es decir, náuseas, vómitos intensos, pérdida de peso. Puede presentar una toxemia gravídica, elevación de la presión arterial. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, si la paciente no lo ha eliminado, va a ser por ecografía. ¿Ya? En la ecografía vamos a observar esa imagen que ustedes ven ahí, que se llama tormenta de nieve, panel de abejas, le dicen, ¿ya? O en racimo de uvas. Esa es la imagen característica. Todas esas bolitas, esos redonditos que ustedes ven son las vesículas. Otra forma de diagnosticar es que la paciente evacúe, que elimine por vía vaginal. Y obviamente pidiendo la HCG, la hormona del embarazo, porque la mola es un tumor del trofoblasto y es el trofoblasto, específicamente lo que es el sincitio trofoblasto, el que va a producir a la HCG. Entonces, por eso sus valores son por encima de lo normal. Les estoy hablando de más de 100.000. Son valores extremadamente altos. Diagnóstico diferencial. Las hemorragias de la primera mitad del embarazo, el polihidramnios, que es el aumento del líquido amniótico, y el embarazo múltiple, que te va a dar alturas uterinas mayores para la gestación.
Tratamiento de la mola es la evacuación del útero mediante la MEU o un legrado. Se lo madura el cuello y se hace el procedimiento. Controles ecográficos. El control o un dosaje de lo que es la hormona, cuando ya hay el diagnóstico de mola, se debe hacer semanal, cada 15 días, mensual, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, los primeros 2 años. ¿Ya? Y siempre pedimos una radiografía del tórax ante la sospecha de que sea una mola completa. Pero como dijimos, es una precursora del coriocarcinoma. Entonces se pide una placa de tórax para ver que no haya metástasis a nivel pulmonar. Y si en caso ya la patología dice mola completa, se hace la transferencia a un oncólogo para completar el tratamiento y el resto de los estudios. Ok, bueno, el examen práctico, chicos, son casos clínicos. Si ustedes quieren, los damos acá, si ustedes quieren, los damos en el hospital. Pero son casos clínicos con pacientes ficticios, en el cual yo les voy a dar datos y ustedes deben darme un diagnóstico, tal vez una conducta, tal vez un diagnóstico diferencial, de acuerdo a lo que yo les indique. ¿Ya? Laura. ¿Quién es Laura? Laura. Paciente de 30 años, 4 gestas, 4 partos, su último parto hace 10 meses. Refiere a menorrea desde hace 8 semanas, es portadora del DIU y acude a la emergencia por escaso sangrado transabdominal con dolor abdominal intenso y dolor de hombro. Presión de 90-50, frecuencia de 98, está pálida, diaforética, hay irritación peritoneal, hay un escaso sangrado y hay un dolor a la movilización del cervix. ¿Cuál es tu impresión diagnóstica, Laura? Embarazo ectópico roto. Perfecto. Lucero, dame 2 diagnósticos diferenciales de embarazo ectópico, excepto hemorragias de la primera etapa. Ya, excepto hemorragias de la primera etapa. Ríos. Ya puede ser apendicitis, puede ser un tumor de ovario. Heisa, ¿qué laboratorio me pediría? Ricardo. Laura. No, ya te dije Laura. Perdón. Saraí. ¿Qué laboratorio? ¿Qué exámenes complementarios? Tu ECG va a salir en 72 horas. Vamos a creer que ya está en un segundo nivel, ¿verdad? Ya está conmigo. ¿Qué le vamos a pedir? Las voy a pedir a quirófano, ¿cierto? Ya una ecografía, no tengo ecografía en la noche. Laboratorios. Primero los laboratorios. Si no tengo ecografía, le voy a pedir laboratorio, hemograma, grupo, coagulograma, pH-VDL y a quirófano. ¿Qué voy a hacer en quirófano? ¿Cuál es el tratamiento? Una laparotomía exploratoria. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó alguna duda? ¿Ninguna? ¿Esta es la primera pregunta? La siguiente semana vamos a ver hemorragias